Cuando fue el tema de los medicamentos y empieza, primero tenemos que tener un contexto general. El gobierno en 2018 gastó 100,000 millones de pesos en medicamentos nada más en 4 empresas que no eran laboratorios de medicina, sino eran empresas distribuidoras. ¿Qué es lo que hace una empresa distribuidora? Bueno, la empresa distribuidora le compra a 3 o 4 laboratorios, le compra a diferentes precios, lo concentra y acá lo vende más caro. Entonces, aunque las empresas y los laboratorios se los den a diferentes precios, al gobierno se lo da caro y se lo da a un precio muy caro. ¿Por qué? Porque el gobierno también en su momento, en lugar de resolver el tema de distribución, pagó un sobreprecio haciendo rico a un distribuidor que estaba vendiendo 100, 20 veces más caro el medicamento. Cuando nosotros llegamos aquí en 2019, sin duda, yo creo como gobierno, a mí es la batalla más dura que me ha tocado vivir de combate a la corrupción. La industria farmacéutica es la industria más grande en el mundo después de la industria del petróleo. Tiene muchísimo dinero. Y a lo mejor muchos han visto películas y también documentales de cómo se mueve la industria y el nivel corporativo entre los medicamentos que son malos, cómo los prueban en África, cómo se matan entre ellos porque no quieren decir cuáles son los daños colaterales, etcétera. Es una industria muy complicada. Cuando llegamos al gobierno y sabemos que son 100,000 millones de pesos, y que el medicamento es mucho más, solo para el IMSS y para el ISSSTE, y el medicamento lo están vendiendo muchas veces más caro. Entonces, lo primero fue, rompamos con la parte de distribución. Teníamos un año para desarrollar toda la cadena de distribución. ¿Por qué? Porque desde antes, el gobierno anterior ya había dejado las compras de los medicamentos para todo 2019. Y eso sí es importante porque los medios no lo dicen, ya existían contratos para el 100% de los medicamentos para 2019. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las empresas tenían la obligación contractual de dar medicamentos. Entonces la escasez la provocaron ellos, porque ya estaban los contratos hechos, se firmaron desde 2018 y además tenían los inventarios. Cuando nosotros llegamos, otro ejemplo de corrupción, muchos estados, como el de Veracruz con Javier Duarte, en los 6 años que estuvo gobernando Veracruz nunca le pagó a ningún laboratorio, a ninguno. Todo el presupuesto se lo robaba. Entonces, dicen los laboratorios, nosotros no le vamos a vender medicamentos a Veracruz porque nos debe mucho dinero. Entonces, el gobierno tenía una encrucijada porque el presidente dice, nosotros no podemos permitir que la gente no tenga acceso a los medicamentos. No podemos darle el dinero a Veracruz porque si Veracruz le paga a la empresa lo que se va a hacer es se va a guardar el dinero y va a decir, esto es lo que me debes, dame más, si no, no te doy nada. Entonces, lo que el presidente nos encargó fue, compremos nosotros para los estados y llevémosle, en lugar de darles dinero a los estados que deben, y que se gastaron todo el dinero y se lo robaron, mejor démosle medicamento para que la gente, nos aseguremos que la gente tenga el medicamento. Entonces iniciamos las compras rompiendo el modelo de la distribución y empezó a funcionar. Entonces estos amigos se pusieron muy nerviosos cuando vieron que iba a funcionar el modelo, que estaba comprando medicamentos para los estados. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Nos dejan de surtir los medicamentos que son para el IMSS y para el ISSSTE. O sea, ya estaban los contratos, ya estaba todo, pero simplemente no lo entregan, no lo suministran y dicen que es porque un problema de la compra consolidada. Cuando la compra consolidada todavía ni entraba porque ese contrato se había hecho desde 2018. Fue el último que hizo Peña. Bueno, todavía se pone peor, porque como nosotros seguimos adelante y estos amigos empiezan a desesperar y nos empiezan a pagar suministros por todos lados, y como seguimos adelante combatiendo la corrupción, por eso digo, se combate todos los días. ¿Qué hacemos si esto nos estorba?
pues siempre hay que darle la vuelta y no sabemos nunca qué va a pasar hasta que tenemos el problema enfrente. Nosotros seguimos luchando y que hay una empresa que todos la conocen, que es PISA. PISA en ese momento entrega medicamentos contaminantes, lo que son los nutrientes que se les dan parentales para los niños, se le contaminaron. Se contaminaron y mataron niños en Puebla y mataron niños en Jalisco. Entonces llega COFEPRIS, hace una inspección de los laboratorios y lo cierra. Y dice, es que tú no estás haciendo el medicamento como se debe y hasta que no le inviertas y resuelvas, no te abrimos el laboratorio. Cínicamente el comentario fue, ya estamos terminando una inversión en Jalisco, no vamos a invertir dinero en un laboratorio viejo, entonces no nos pidan que invertamos, pero si nosotros no entregamos, pues no hay otro porque somos el monopolio del medicamento. Entonces nos dimos a la labor de buscar el medicamento en otros lados y otra vez ven que el gobierno sigue avanzando otra vez, o sea, todos los días se toman decisiones, ¿no? No nos quieren vender el medicamento, seguimos buscando, la industria se molesta, esta empresa en particular también tiene el 90% de los oncológicos genéricos del país. ¿Por qué? Porque el gobierno le fue dando muchos contratos, las otras empresas que hacían oncológicos genéricos quebraron y tiene el 100% de los oncológicos que son para niños, de los genéricos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Nos empiezan a dejar de suministrar los oncológicos. Nosotros como 3 meses antes vimos que ya estaban empezando a marcar por ese tipo. Y también otro dato que de lo que paran son los antirretrovirales. Entonces, mientras convocan, por ejemplo, a una marcha de antirretrovirales supuestamente por desabasto, que todavía no había desabasto en Reforma, al mismo tiempo estaban entrando a los almacenes del IMSS, a romper los almacenes, a entrar justamente donde estaban los antirretrovirales y a destruir los medicamentos. No se los robaban, los destruían. ¿Por qué? Porque volver a conseguirlos y traerlos iba a costar mucho trabajo, entonces los destruyeron. Y así nos la pasábamos, hacían marchas porque no había, y había vándalos robando almacenes, destruyendo los medicamentos que había en los laboratorios del gobierno, y el discurso en los medios era, son las compras consolidadas porque no saben comprar. Y todo esto aquí es puros actos de corrupción del sector privado, coludido con algunos incluso que se decían padres de familia, que nosotros identificamos ahí en las marchas, por ejemplo, de los niños oncológicos, alguien que ni siquiera tenía hijos, que andaba ahí y cada que le decían, ¿y cómo está su hijo? A veces decía el nombre de una niña y a veces decía el nombre de un niño. Entonces, que además creo que se quiere lanzar ahorita por el legislativo. Entonces, estos amigos estaban, al mismo tiempo que estaban generando esto, estaban destruyendo. ¿Qué pasa? Eso es pura industria, sector privado. Pero luego viene una colusión con los hospitales. El Hospital Pediátrico de México. ¿Qué pasa con el Hospital Pediátrico de México? Todos estos laboratorios los hicieron monopolios, el mismo gobierno cuando les dio los contratos nada más a ellos, pero también muchos médicos corruptos que lo que decían es que yo el medicamento que necesito es el que hace él y los demás no me sirven. Los demás no existen y solo quiero ese y solo ese. Entonces, nosotros empezamos a escuchar que iba a haber un paro por un medicamento que se llamaba Metrotexate, que es para niños, pero no sabíamos dónde iba a empezar el paro. Y ya estábamos preparados con el medicamento para que cuando dijeran que hay desabasto, luego entregarlo. Entonces, primero empieza un viernes en la tarde, como a las 6 de la tarde, en el 20 de noviembre, como al levantarse que no había el medicamento. Y rápidamente llega un equipo y entrega el medicamento. Y entonces se apaga. Pero entonces el lunes amanecemos con el aeropuerto cerrado. El lunes amanecemos con el aeropuerto cerrado que porque no había Metrotexate.
Es importante decir que el hospital pediátrico tenía un contrato directo con PISA, que estaba vigente, y que le suministraba el medicamento en ese momento. Y el director estuvo negando el medicamento a los padres de familia, diciendo que no lo tenía cuando sí lo tenía. El doctor, director del hospital, se hace el paro en el aeropuerto, nosotros, un grupo se dirige al aeropuerto y otro grupo nos damos a la labor de llevar el Metrotexate al hospital, y para eso ya habíamos pedido la compra en Francia, porque como aquí no se vendía en ningún lado, pues se fue a comprar a Francia y lo trajimos, y ese cargamento de Francia nadie se lo esperaba, porque las leyes estaban hechas para que el gobierno no pudiera comprar en el extranjero. Entonces, ahí sí nos las ingeniamos, por eso les digo que hay que ser técnicamente solventes, porque, por ejemplo, si ustedes van al Ángeles o al ABC, a un privado, y les da un medicamento que no existe en México, con la receta ustedes lo pueden comprar en el extranjero y lo pueden traer. Y hay una autorización. Entonces lo que hicimos fue usar ese mecanismo, pero en lugar de usarla para una receta, lo usamos para todas. Entonces, entonces cuando hacemos eso y lo piden, la industria, estábamos en una reunión con la industria porque no nos surtía, peleándonos, y lo dicen, es que ustedes no pueden comprar el extranjero. Le digo, llegan hoy a las 2 de la mañana, el avión ya viene en camino y el Metrotexate llega a la 1 de la mañana, 2 de la mañana del día de hoy. Y se sorprende, dice, y muy seguro, dice, no es cierto, no los pueden comprar porque está hecho para que no pueda comprar el gobierno en el extranjero, así con ese cinismo. Y luego le decimos, no, pues ya van a llegar, y una empresa de las distribuidoras nos pregunta, pero a ver cómo lo van a traer. Y ya cuando les explicamos este procedimiento, a ver, le digo, tú surtes al Ángeles. Si el Ángeles pide algo, ¿qué pasa? No, pues con la receta. Pues lo mismo, igualitito, pero con todas las recetas al mismo tiempo. Entonces, este distribuidor grande, que es uno de los 3 que tenía los contratos de 100 mil millones, dice, voltea y dice, ya nos chingaron. Pero así, todos se ponen súper nerviosos. Y hubo un pleito muy fuerte y se paran y se van, porque estábamos negociando la entrega de los medicamentos y se pararon y se fueron. Pero sí voltearon y dijo, ya nos chingó Raquel, dice, ya vámonos. Pero fue muy, muy agresivo. Entonces ahí viene otro ejemplo de colusión de corrupción entre el gobierno y entre el sector privado, ¿no? Cómo acomodan las leyes. Llega el Metrotexate, llega al aeropuerto de la Ciudad de México, lo trajimos por mensajería, y de mensajería estaba programado para que viajara del aeropuerto a la misma mensajería distribución para lanzarse rápidamente a los 32 estados por avión, porque como el medicamento faltaba aparentemente en todos los estados, pues lo lanzamos en avión rapidísimo. Bueno, llega el medicamento, se traslada a las 2 de la mañana a un centro de distribución para armar los paquetes para cada entidad federativa. Estaba la empresa privada haciendo los paquetes para cada estado, y así como iban estando, los iban sacando. Y de repente me habla el director general de esta empresa. Me dice, Raquel, en el almacén donde estamos armando los paquetes de los medicamentos, acaban de llegar 6 camionetas pick-up con gente vestida de paramilitar, que quieren los medicamentos porque dicen que es una investigación contra el crimen, delincuencia organizada, que es droga. Entonces cerraron ellos su edificio y estaban espantadísimos, que dice, cada camioneta trae como 10 personas. Traen en la puerta como si fueran de la Guardia Nacional, pero vienen vestidos todos de negro. No era el uniforme de la Guardia Nacional, sino eran negros todos. Entonces le hablo directamente al de la Guardia Nacional y le aviso lo que está pasando y manda un equipo. Y seguramente se filtró de algún lado porque antes de que llegara la Guardia Nacional, los tipos salieron y se desaparecieron. Se fueron y ya no siguieron molestando, pero ellos iban a recoger los medicamentos otra vez para hacerlos perdedizos. Luego,
ese mismo medicamento, por ejemplo, a los lugares más cercanos se mandaba en camionetas. En las camionetas tienen que guardar el medicamento, tiene que guardar cierta temperatura y tiene cierta, ser hermético, las camionetas son cerradas. Bueno, sacaban a las camionetas de la carretera y hubo una que era el colmo porque la camioneta estaba así completamente de cabeza, como son cerradas, como de lámina, la llenaron de agua. Primero destruyeron todos los medicamentos, rompieron todo y las llenaron de agua. Y el chofer estaba todo golpeado. Entonces, cuando le decíamos al chofer, es que tienes que denunciar, y decía, es que me quedé dormido. Y de esas hubo varias porque estaban amenazados. Porque también es gente común y corriente que no, que qué hace, pues es impotencia completa porque no sabe quién les está haciendo eso. Y además, pues les quitan sus direcciones, saben dónde viven. Pues la gente tampoco no tiene cómo defenderse. Pero no podían denunciar, no, porque tenían miedo. Y el medicamento fue destruido. Entonces, todo esto es, ¿cómo actuamos? Pues depende de lo que va saliendo. Todas esas cosas se fueron denunciando, todo se fue denunciando. Más corto. Primero, sí, es una mafia. Primero, con lo de los aviones, llegan ahí paramilitares. Con los de las camionetas, nos sacaban de la carretera y destruían los medicamentos. Ahora vamos a los más cerquitas. Vamos al hospital pediátrico, al infantil, a dejar el medicamento. El que hizo el paro del aeropuerto, al tercer día ya estábamos ahí con el medicamento en la puerta. Y el responsable de almacén no lo quiere recibir. Dice, no lo voy a recibir porque nosotros ya tenemos ese medicamento. Entonces íbamos acompañados de la función pública y le decimos, vamos a levantar un acta administrativa de que usted no lo quiso recibir, porque si usted se lo niega a cualquier paciente, usted es el que se va a ir al bote. Entonces luego lo recibió. Lo recibe y al otro día me habla el director general. Obviamente todo ese medicamento pues va con presupuesto público. Ya que reciben el medicamento, pues nosotros les hacemos un descuento a su presupuesto porque fue el que sirvió para comprar el medicamento. Entonces, cuando viene el descuento del presupuesto del hospital, habla el director general del hospital. Dice, oye Raquel, me están recortando el presupuesto. Le digo, pues son los oncológicos. No, pero es que yo ya tengo, yo ya los pagué. Le digo, ¿y por qué no los has entregado? Entonces el tipo ya no sabía qué hacer. Pero además fue ingenuo porque como quería el dinero, escribió por oficio. Me escribió una carta, le dije, te recojo los oncológicos, porque de todos modos faltaban en otros lados, siempre y cuando tú me pongas por escrito que sí tienes. Hizo el oficio. Lo puso por escrito, que él tenía un contrato que estaba vigente y que el laboratorio le daba los oncológicos. El señor llevaba casi 4 meses de no entregar medicamentos. Lo denunciamos y ya no. Aquí viene el problema de la impunidad del Poder Judicial. O sea, no está en el bote. Está, sí, ya no, cesado sí. Cesamos a varios médicos. Desde el director, el primer director que hubo, que era el jefe de todos los institutos de salud de Tlalpan, el primero se fue, porque ahí voy con otro. Después de eso, pues ya se me puso nerviosa la empresa. ¿Por qué? Porque tenían los medicamentos escondidos y caducan. Entonces, se me acercan y me dicen, oye, es que ya no sigas comprando en el extranjero porque nos van a caducar. No, pues ese es el problema de ustedes me dicen a mí que no tienen. Ese es tu problema. Entonces, lo que hicieron fue, otra vez, hubo otro medicamento que también era muy importante, porque se usaba para muchas cosas, otra vez nos lo vuelven a esconder. Estos de Pisa. Agarran y como no les abríamos los laboratorios, fueron acompañados de médicos que ya no están, que están cesados,
amenazar que la única manera que abrían, si no les abríamos los laboratorios, nos cancelaban más medicamentos. Amenazando, y como les dijimos, no, COFEPRIS les dijo, yo no te puedo abrir un laboratorio que no cumple con las condiciones y está matando niños. O sea, no hay manera, no cumples con las normas, estás contagiando, viene contaminado el medicamento. Entonces, o lo resuelves y no hay de otra. Ah, bueno, entonces nosotros escondemos otro. Y escondieron otro medicamento. Bueno, ese día fue el mismo día de que llegó del paro en el aeropuerto. Cuando fue el paro en el aeropuerto, les decía, se hicieron varias acciones, unos fueron allá a ver a los padres de familia, otros fueron a llevarle medicamento, y nosotros desde la Oficialía Mayor convocamos a todos los directores de las áreas oncológicas de todo el país del gobierno. Y los sentamos en un auditorio, el lunes como a las 6 de la tarde. Iba acompañándonos el equipo, un equipo que la verdad es que todo esto solo se puede con trabajo en equipo, por eso necesitamos más gente cada vez más honesta y mejor y bien formada. Entonces me voy con mi equipo, nos vamos al auditorio con todos los directores oncológicos y pues sí les hablamos fuerte porque les decimos, oigan, es que no puede ser que no haya medicamentos. Si ustedes no piden, yo no soy médico. Yo no sé qué comprar, yo compro, pero lo que ustedes me pidan. Y el día de hoy no tengo ni una solicitud de compra. O sea, ¿qué compro? Nosotros compramos, porque el actual coordinador de todos los institutos del Tlalpan, el doctor Reyes Terán, que es una persona muy honesta, muy honesta, él fue el que nos estuvo diciendo qué era lo que faltaba y con él pudimos comprar. Pero los directores de muchos hospitales oncológicos no nos hacían las solicitudes, incluyendo el entonces coordinador de los hospitales, que por eso se fue. Moar, sí, lo fueron. Alejandro Moar. Este señor nos convoca a todos, están todos los directores de los oncológicos, y mi equipo rápidamente había hecho una aplicacioncita rápida para que ahí mismo citamos al director oncológico y a su administrativo, para que ahí el director nos dijera qué compraba, ahí mismo nos firmaba y el administrativo también firmaba y hacer las compras rápido y mi equipo llevaba allí un paquetito, una hojita en Excel rápido para capturar y los sentamos a todos y les digo, bueno, ustedes son los que hicieron el juramento hipocrático, no yo, digo, los asesinos son ustedes. Entonces, pues sí se ofenden, ¿no? Se queda mi equipo con todos los directores sacándoles la sopa casi de qué es lo que necesitaban según ellos. No en Oficialía Mayor, en 2019. En ese momento, cuando mi equipo se queda, yo salgo ya, pues los dejo trabajando, me salgo, me dirijo al estacionamiento y en el estacionamiento iba con el doctor Alejandro Moar y me alcanza otro doctor oncológico, director de un oncológico, y le dice a este señor, dice, oye, me urge hablar contigo. Dice, sí, ahorita nada más acompaño a Raquel a su coche. Dice, no, es que urge mucho. Dice, ahorita regreso. No, es que Pisa quiere hablar contigo porque le urge. Entonces el otro se le salen así los ojos y dice, dice, sí sabes quién es ella, ¿verdad? Dice Raquel Buenrostro, la oficial mayor. Sí oíste que nos acaba de decir que nos va a meter a todos a la cárcel. Dice, ahorita regreso. Y se va, ¿no? Y sigue caminando. Y el otro le dice, no entiendes, es que es muy importante. Y le pasa así el teléfono, eran como las 7:30 de la noche. Dice, es que a las 8 COFEPRIS va a hacer una redada en Pisa para cerrar los inventarios, porque como lo estaban escondiendo, pues nosotros se iba a hacer un operativo para cachar ahí los medicamentos y tomarlos, ¿no? Y se filtró. Otra vez hay corrupción de todo mundo, otra vez gente COFEPRIS avisó que también ya están muchos en el bote. Avisan
avisan y este amigo dice, va a llegar una redada a las 8 de la noche y necesitamos sacar los 20,000 viales del medicamento que está ahí. 20,000 viales. Un vial, que es un tubito así, sirve para un montón de tratamientos, porque las quimios nada más les ponen unas gotitas para una mínima parte. Tenían 20,000 viales, imagínense. Era prácticamente el consumo de todo el año del país. Entonces dice, no, dice, es que son 20,000 viales y hay que sacarlos. Y Pisa dice que tú le digas dónde los guarda. Enfrente de mí. ¿Eh? Entonces, cuando pasa eso, el otro se estresa y le dice, estás pendejo. Le dice, lárgate. Lo corre así horrible, lárgate. Te veo ahorita. Ya, y me sigue caminando. Yo le digo, oye, ¿te cae, Alejandro, que no vamos a hablar de lo que acaba de pasar? Dice, ¿pero qué pasó? Pues sí me enojé un poco, ¿verdad? Entonces sí nos hicimos un poquito de palabras y lo único que me dijo fue, es que tú estás empezando en este gobierno, todavía no sabes cómo es. Así es el teje y maneje, te vas a acostumbrar y te va a gustar, así que no te preocupes. Dice, si quieres luego hablamos de esto, así cínicamente. Entonces yo nada más me acuerdo que me subí al coche y le digo, oye Alejandro, si en la redada no hay viales, tú vas a estar en la cárcel pasado mañana. Se hizo Cofepris, llegó, hizo la redada y ya nada más había 17,000 viales. Faltaban 3,000. Y los 3,000, al día siguiente, y lo pueden ustedes encontrar, hay una conferencia de prensa que hace Alejandro Muar con el director del pediátrico, diciendo que ahí estaban los viales y que los viales los tenían gracias a que ellos no estaban en compras consolidadas. Y que por eso no se debían aprobar las compras consolidadas, porque eran símbolo de ineficiencia, de que no se pudieran tener los medicamentos, y que como él no estaba en las compras consolidadas, ahí estaban los medicamentos. O sea, es mucho más complicado. Por eso les digo, ¿qué tenemos que hacer para combatir la corrupción? Es mucho más complicado, porque en cada momento hay que tomar una decisión, en cada momento. Y lo que siempre tenemos que tener claro son que nosotros, por ejemplo, como servidores públicos, y lo platicamos mucho con los equipos, nosotros venimos a servir. Y el que no quiera servir, que se dedique a otra cosa, porque ese no es un lugar para la administración pública. O sea, la administración pública es una vocación, es un trabajo duro, es un trabajo pesado, que a lo mejor haciendo el mismo trabajo en el sector privado uno gana más, pero como dice el presidente, la satisfacción de poder ayudar a la gente, eso es muy grande y eso no te lo da absolutamente nada.